Muy pero muy buenos días, mis hermanos. Bienvenido a Aula ICB. Estoy acá junto a Daniel en este sábado 11 de septiembre, cuando domingo, sábado, mirá, es un trastocó el día. Domingo 11 de septiembre, estoy en parte ayer por eso. Sí. Domingo 11 de septiembre en Aula ICB, compartiendo la palabra de Dios, dejándola subida ahí para aquellos que quieran aprovechar el estudio de Aula ICB. Bienvenidos los hermanos de nuestra comunidad. Los bendigo y ya van a estar apareciendo algunos de ellos en el vivo. Bien. Mientras terminamos de preparar, ahora sí. Estamos en la carta a los Efesios estudiando las cartas de la prisión, cómo les va, y veo a algunos de ustedes que se están sumando. Julia desde Buenos Aires, Juan desde Orlando, Marcelo desde acá, desde Reconquista. Juan dice saludo a todos. Es muy bueno verlo, yo feliz de poder ministrar esta mañana la palabra de Dios al corazón de ustedes. Estamos en un proceso de perfeccionamiento que se llama vida. Para todos aquellos que han despertado a la realidad y a la verdad del Espíritu, estamos en ese proceso de crecer. Habiendo sido quitado el límite, la tapa, lo que nos impedía desarrollarnos, a partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él quitó esos límites y nos sumergió, nos abrió la posibilidad de participar de su reino, un reino eterno, por lo tanto presente para nosotros, no un reino que esperásemos, como dice la religión, sino un reino presente. Bienvenidos a ese reino, disfrútelo usted tanto como su conciencia y su vida en el Espíritu le permita desarrollarlo. Hoy estamos en Efesios capítulo 5, vamos a ver del verso 3 al 14, estamos en la segunda mitad de la carta, en donde la característica principal de la carta es que habla del andar. Y resuena en toda la estructura de pensamiento, tanto de Efesios como de la carta que vamos a estudiar a continuación, o sea que no falta demasiado, que es la carta a Colosenses, que está también, tiene el mismo esquema muy parecida en algunas cosas y más profunda en otras, tiene el mismo esquema de pensamiento, una primera mitad. En el caso de Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, doctrinal, oposicional, y desde el capítulo 4 al capítulo 6, hoy estamos en la mitad de esa sección, en el capítulo 5, del capítulo 4 al capítulo 6, un aspecto totalmente práctico. Y en ese aspecto práctico se destaca la expresión andar, la práctica de la vida de fe, la práctica de los fundamentos de la obra de Cristo en nuestra vida. Veo que están llegando algunos hermanos también, aparte de los que mencioné hoy, a Tere, ahí de la ciudad de Santa Fe, en realidad de Santo Tomé, ahí muy cerquita. Susana Sili, profeta, ¿cómo estás? Te bendigo, buenísimo verte acá. Tere dice, buen día, muchas bendiciones, apóstol José María, y a toda la iglesia ICB, y a la gente linda de Reconquista. Mirá, en línea hay gente linda de otros lugares también, así que bienvenidos a todos. Te bendigo, Tere, qué bueno verte.
Marcelo dice buen día, hermano. Bueno, se están saludando los hermanos. Y estamos entonces en esta parte de andar. Y el andar haciendo una ilustración, una metáfora de lo que es vivir. Y tanto en Colosenses como en Efesios se destaca el mensaje claro de la necesidad de la coherencia. Como tenemos esta posición y nuestra posición es en Cristo, entonces ahora nuestra vida debiera o tendría la posibilidad de expresar esa vida interna, esa vida del Espíritu que tenemos, esa posición que tenemos en Cristo Jesús. Y para aquellos que han despertado a esta verdad por medio de la fe, por medio de una conciencia activada, renacida, de una vida resucitada en Cristo Jesús, entonces está al alcance el poder andar en unidad. Vimos en una de nuestras clases anteriores. ¿Por qué? Porque básicamente todo proviene del diseño de quién es Dios, y Dios es uno. Andar en vida nueva, cuando despertamos se produce en nosotros un nacimiento que proviene del Espíritu, donde esa conciencia de separación de Dios se elimina y entonces entendemos que estamos unidos, fundidos en Él, y comienza una vida nueva, con nuevas posibilidades, una nueva historia, donde las cosas viejas ya pasaron, donde las cosas viejas son historia nada más. Luego vimos la semana pasada andar en amor. Andar en amor básicamente es el secreto de todo, es lo que Dios es, amor. Por lo tanto, si entendiste lo que significa andar en amor y andás por la vida sin tanta teología, sin tanta doctrina, sin tanta cosa rara, pero en amor, expresando tu naturaleza y tu esencia, que es nada más ni nada menos que la naturaleza y la esencia de Dios, entonces lo entendiste todo. Y hoy vamos a ver andar en luz, de nuevo, Efesios capítulo 5, del verso 3 al 14. Para la semana que viene entrar en la última sección de la carta, la última parte del capítulo 5 y gran parte del capítulo 6, andar en sabiduría. Hoy vamos a ver andar en luz. Por eso leemos Efesios capítulo 5, verso 3. Antes vamos a orar. No que no lo hayamos hecho ya, sino que anclamos nuestra conciencia a esa necesidad y relación viva que tenemos con el Espíritu de Dios. Padre del cielo, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, abrirlo con la libertad que vos mismo a través del Espíritu y de tu obra preciosa producís en nuestras vidas. Padre, bendigo la vida de mi hermano acá presente, de mis hermanos en línea, Señor, de aquellos que aún fuera del vivo pueden oír y recibir esta edificación para su espíritu. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y te ruego que su corazón pueda ser elevado a la estatura de la plenitud de Cristo, un Cristo al que amamos, un Cristo al que estamos conociendo, un Cristo, Señor, al que fuimos entregados y nos entregamos voluntaria y amorosamente a su conocimiento, a la expresión de su vida en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Recordemos al oír las palabras del texto que estamos hablando de un hombre de formación, de una férrea, firme formación en la cultura judía, como es todos los autores del Nuevo Testamento, y que tiene muy metido en su vida aún el concepto de separación, el concepto de muerte, el concepto de dormir.
que cuando Cristo aparece, aquello que estaba tan marcado y enraizado por la formación del antiguo pacto, ¿sí?, que le dio estructura al pensamiento hebreo, ellos tenían muy arraigado la cuestión de lo que era pecado. Por eso aún cuando define pecado el apóstol Juan, uno de los hombres con mayor luz en el Nuevo Testamento, cuando recibe revelación, él define lo que es pecado, la expresión pecado, y dice que pecado es infracción a la ley. Esto lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Pecado es infracción a la ley. Esto es un concepto bien claro, hebreo. Pecado, errar al blanco, no acertar al propósito. Básicamente la palabra pecado, que tiene un significado tan extremadamente duro en la religiosidad, ¿sí?, en la comprensión, en la cabeza de una persona apegada al dogma religioso, pecado es un error. Lo que sucede es que el pecado, en el contexto del Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Pacto, es lo que produjo la separación. Según lo que dice la Escritura, vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Los pecados de los hombres han hecho división entre Dios y los hombres. Pero esa división fue cancelada en la cruz del Calvario. Por eso Cristo, a través de la obra tremenda, llena de gracia, absoluta gracia, gracia plena, derramada en la cruz del Calvario, Él quitó esa barrera de separación, y toda división ahora no tiene razón, justificación de ser. Y según también lo que dice otro de los hombres iluminados del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, quien sufrió algo indescriptible por el pecado, terminó con el pecado. ¿En qué sentido terminó con el pecado? Dijimos que pecado eran los errores de los hombres, porque la definición exacta de pecado es error. ¿En qué sentido, según el apóstol Pedro, terminó Cristo con el pecado? En el sentido judicial, estrictamente judicial, porque el pecado ya no separó al hombre. Hubo una muerte que se presentó como la solución a los pecados de los hombres, y es la muerte de Cristo como de ese Cordero sin mancha que nos hizo cercanos, que nos devolvió al Padre, que nos reconcilió con Él. Entonces, ¿en qué sentido terminó Cristo con el pecado, padeciendo en la cruz del Calvario, presentando el pago de nuestra deuda, en el sentido judicial, de tal manera que el pecado ya no puede separar, ya no tiene el poder que tenía a través de la ley. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Que el pecado fue eliminado? No, de ninguna manera. Los errores de los hombres no fueron eliminados. ¿En qué sentido existe el pecado hoy día? ¿En qué sentido existen los errores de los hombres hoy día? En el sentido más natural de la palabra. Cada mala decisión, mala acción, cada cuestión que en nuestra vida la Escritura marca por ese lugar, no avances, tiene un efecto sobre nosotros negativo, un efecto natural. O sea, toda mala acción, todo error en la vida, todo pecado en la vida, tiene su consecuencia. ¿Qué consecuencia? Espiritual, natural. Porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por nosotros sin ningún delito, ya que pecado es infracción a la ley, puede ser legalmente juzgado 2 veces.
Y nuestro pecado, nuestros errores, nuestras faltas, aún las pasadas, las presentes y aún las futuras, fueron cargadas en la cruz del Calvario, de tal manera que fuimos puestos en total y amplia libertad. Mi querido hermano, ¿por qué digo esto antes de leer el texto? Porque algunos con un esquema de pensamiento religioso lo que van a ver acá es pecado, 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 ¿sí? Una de sus listas preferidas Y en realidad lo que el apóstol Pablo quiere presentarnos, a pesar de que él no termina de despojarse de esa influencia del antiguo pacto al hablar de esto, lo que él quiere mostrarnos es las consecuencias y la incoherencia que hay en una vida que pretende vivir despierto en el Espíritu, vivir en la luz que es Cristo Jesús, y aún no puede despojarse de cosas que van a traer lastre, peso, impedimentos a nuestra vida. Por eso necesitamos ser coherentes y limpiarnos de estas cosas. Dice la Escritura así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Y esta expresión conviene es extraordinario. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes, socios con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, y en el texto la traducción más exacta es el fruto de la luz, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, no te hagas socio en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Extraordinaria porción que nos toca hoy analizar. Brillar. Hoy el tema de andar en luz lo podemos titular destinados a brillar. Mi querido hermano, si participás de este reino presente, si tu conciencia despertó por medio de la fe a esa plenitud de Dios, no a la teoría, no a la doctrina, no al dogma, sino a la experiencia de la plenitud de Dios, lo que va a suceder es que nuestro caminar, nuestro destino absoluto va a ser brillar. ¿Cuántos de nosotros estamos destinados a brillar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos generosamente a brindar la luz en la que existimos? El título del pensamiento de esta mañana es destinado a brillar. Anímate a decir conmigo: estoy destinado a brillar. Estoy destinado a brillar. Muchas situaciones de la vida, aún personas que no han resplandecido todavía, no han despertado todavía, o no en la forma en la que vos lo estás haciendo hoy, aparecen en nuestro entorno y aparentemente como que quisieran poner un manto sobre la luz que brilla en nuestra vida. Mi querido hermano, brillás porque estás destinado a brillar. Necesitas un despertar. Y esto te lo puede decir
quien quiera que te lo diga, pero vos necesitas un despertar y esto es una acción que la podés encontrar adentro tuyo. Es por iniciativa del Espíritu de Dios que vive en tu vida que estás destinado a brillar. Códigos de la luz para nosotros. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Según el Evangelio de Juan, la Escritura nos cuenta que nuestro Señor es luz, que nuestra esencia, nuestro Señor y nuestra esencia, es luz. Por lo tanto, no hay otro destino posible en nosotros que no sea brillar. Brillar como personas, no brillar en un teatro. Ayer estuve en una presentación en un teatro. Cuando se encienden las luces, hay toda una puesta en escena y es extraordinario, es representativo, es extremadamente positivo. Toda expresión artística es extraordinaria. Toda forma en que las vidas, las almas se puedan expresar es extraordinario. Pero digo lo siguiente: nuestra vida no es un teatro, no es usando la metáfora, no es cuando se enciende la luz. En esto no contribuyo demasiado el tema de las redes, porque la verdad que en las redes lo que cada uno de nosotros mostramos y evidenciamos es la mejor parte de uno, ¿sí? Y está bien, es así. Pero nuestra vida no es como un teatro. Estamos permanentemente expuestos a la experiencia de la vida. Por lo tanto, no podemos fingir, no podemos ocultar, ¿sí? Simplemente somos. Y somos de acuerdo a la esencia que portamos. Nos expresamos y nos manifestamos solo de acuerdo a la esencia que portamos. Y el que dijo: yo soy la luz del mundo, apareciendo en medio de uno de los momentos más oscuros de la humanidad, un momento donde toda su gente, sus contemporáneos, estaban en una gran oscuridad. Un momento en los que su nación, los hebreos, su raza, su etnia, los judíos, estaban en su hora de mayor oscuridad. Un momento en el que Dios había casi silenciado hasta el susurro, hasta solo ser un susurro, desde una voz atronadora, la profecía bíblica. 400 años de muy escasa voz profética en la nación, dominación extranjera, un pueblo totalmente sometido. En ese momento aparece uno que dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y ese es Jesús. Su esencia, su naturaleza es luz. Códigos de la luz. Vamos a ver por lo menos 4 esta mañana, porque vos y yo fuimos destinados a brillar. Primer código de la luz. La luz pertenece a la eternidad. Es muy interesante que en el relato que Moisés nos deja en el libro de Génesis de la creación, luego de hablar que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 1, luego de que en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y se ve la primer separación. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, ¿sí? Pero dice que las tinieblas cubrían la tierra. Tinieblas
y el Espíritu de Dios haciendo algo. La expresión se movía sobre la faz de las aguas. Es porque Él estaba haciendo algo. Él estaba preparando la irrupción de Dios en este nuevo nivel de creación. Por eso el verso 3, a continuación dice, y dijo Dios, sea la luz. La primera cosa creada en la creación, luego de cielos y tierras, de esa dimensión espiritual y esa dimensión natural, fue la luz. ¿De dónde brotó la luz? De sí mismo. Dios era esa luz. Sea la luz, y a continuación dice, y fue la luz. Y fue la luz. Primer día de la creación. Primer elemento creado, la luz. ¿De dónde provino esa luz? Esa luz provino de sí mismo. La luz pertenece a la eternidad. Si digo pertenece a la eternidad, también estoy diciendo pertenece a la dimensión del Espíritu. Pertenece a la dimensión del Espíritu. ¿Dónde buscar la luz, mi querido hermano? Buscamos la luz en la dimensión del Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Buscamos la luz en nuestro ser interior. Buscamos la luz en nuestro adentro. La luz que pertenece a la eternidad. El apóstol Pablo dice que hay muchas cosas que no tienen que ver con esa luz. Muchas conductas que no tienen que ver con la luz que nos habita. Experiencias de la carne, le llama fornicación, inmundicia, avaricia. Experiencias de el hablar de manera deshonesta, cerrando caminos, con falsedades. Dice, cosas que no convienen, más bien acción de gracias. Queremos limpiar nuestro camino que es el andar en un destino de brillar. Empecemos quitando toda conversación que no contenga la gratitud por ese camino y por lo que está llegando a mi vida. Y varias veces dice como conviene. Mi querido hermano, el pecado espiritualmente no te puede matar más, porque ya fue terminado en la cruz del Calvario, pero sí puede traerte limitación, sí puede traerte, los errores tuyos van a traerte limitaciones. Por lo tanto, vos y yo tenemos que asumir un compromiso de amor con nosotros mismos, quitar esas limitaciones para poder expresar la luz en la que somos. Porque el fruto, la materialización de la luz, verso 9, y quiero que nos detengamos acá. Verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué es andar en luz? Es andar en bondad. ¿Qué es andar en luz? Es andar en justicia. ¿Qué es andar en luz? Es andar en verdad. Y andando en bondad, justicia y verdad, comprobar todo lo que es agradable a Dios. Aquello que en el capítulo 2, verso 10, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es ese camino anticipado que Él en su soberano conocimiento anticipado sabía y preparó y destinó
para nosotros, aquello que llamamos nosotros destino, esas buenas obras que están delante nuestra, puestas por Dios para que nosotros andemos en ellas, pero necesitamos andar en luz, porque luz que pertenece a la eternidad, que pertenece a la dimensión del Espíritu, es la esencia de Él. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Código de la luz. En primer lugar, la luz pertenece a la eternidad, a la dimensión del Espíritu. En segundo lugar, Dios quiso iluminarlo todo. ¿Por qué? Porque quiso. Porque no podía dejar de hacerlo. Dios deseó iluminarlo todo. Y lo vemos en el Génesis, en el relato que contamos. Nos hizo Moisés, nos dejó Moisés de la creación del mundo. Primer elemento luego de cielos y tierras creado es la luz. Antes que exista el sol, las estrellas, cualquier astro, la luz que brotaba de Dios mismo iluminó toda la creación. Esa luz conocemos por el Nuevo Testamento, que es Cristo mismo. Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. Y el apóstol Juan dando testimonio de que Cristo era esa luz que venía a este mundo. Quiso iluminarlo todo. En los orígenes quiso iluminarlo todo. En el tiempo de mayor oscuridad del pueblo hebreo, Él encendió la luz, quiso iluminarlo todo. Y Jesús vino a este mundo como la luz del mundo. Tristemente hay un pasaje que Juan nos deja claro en Juan capítulo 3, donde habla de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y que no vinieron a la luz, porque las obras de los hombres, su conciencia, su esencia aún no había despertado. Las obras de los hombres eran malas, y no venían a la luz para no ser puestas de manifiesto, no ser reveladas, no ser alumbradas por la luz. Dios quiso iluminarlo todo. Dios quiso iluminarlo todo en el comienzo de la creación. Dios quiso iluminarlo todo en la historia, en aquel pueblo escogido de Israel para que venga el Cristo. Y Dios quiso iluminarlo todo en nuestra vida cuando resplandeció Cristo en nuestros corazones. Una vez y para siempre, cuando resplandeció Cristo en nuestros corazones, se dio a conocer, se reveló a nuestros corazones. Dios quiso iluminarlo todo. Mi querido hermano, yo no sé cuál es el estado tuyo, pero Dios aún desea iluminarlo todo. No sé cómo es tu situación de vida, no sé qué etapa de la vida estás pasando, qué experiencia estás pasando, pero aún Dios desea iluminarlo todo. Encendé la luz del Espíritu. Encendé la luz y deja que Cristo brille en tu vida. Y aún Dios quiere iluminarlo todo. ¿Y cuál es el antecedente de que Dios quiere iluminarlo todo? La creación, Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, viviendo ese estilo de vida extraordinario que Él vivió, presentando la obra en la cruz del Calvario, resucitando de los muertos y dándonos la oportunidad de que su vida resplandezca a través de nuestra vida ahora. El antecedente de aquello fue la creación, pero el antecedente más fuerte de que Dios quiso iluminarlo todo fue Cristo mismo.
Y el antecedente te marca un destino. ¿Cuál es el destino? El destino de brillar, porque aún Dios quiere iluminarlo todo. Seguramente a tu alrededor hay destellos de luz. En tu vida, en el moverte, en tu accionar, en donde vos te desarrollás tu vida, en el área donde vos desarrolles tu vida, ahí donde vos estás, en tu familia, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu profesión, en tu vida. Hay destellos de luz a tu alrededor, pero Dios desea aún encender mucho más aquella luz. ¿Y cómo es que Dios va a encender aquella luz? ¿Cómo es que Dios aún desea iluminarlo todo? ¿A través de quién? A través tuyo y mío, a través del Cristo que es la luz. Por lo tanto, Pablo en varios pasajes, aún de las cartas de la prisión, Filipenses, dice: resplandeced como luminares en medio de una generación, ¿sí?, perversa. O sea, en medio de la oscuridad, nosotros, cuya esencia que portamos es la luz, estamos destinados a brillar. Mi querido hermano, fuiste destinado a brillar. ¿Cómo es que Dios desea iluminarlo todo? Desea iluminarlo todo a través de tu vida. La experiencia que es para vos y para mí, para ser un instrumento de luz en este mundo, para ser la expresión de la luz de Cristo en este mundo, es la que él relata, la que el apóstol Pablo relata en el capítulo 5, verso 3, leo el 13 y hago énfasis en el 14. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El despertar. ¿Cómo es que Dios desea iluminarlo todo? ¿Cómo es que Dios va a iluminarlo todo en tu entorno, en tu alrededor, en tu ciudad? Cuando vos y yo despertamos. ¿Despertamos a qué? Despertamos en nuestra conciencia. La conciencia es el elemento central del espíritu en donde se produce ese contacto de fe entre el hombre y Dios. La conciencia es esa conexión del espíritu que podemos desarrollar cuando nos comenzamos a percibir quién somos en relación a Dios, en relación a uno mismo y en relación a los otros. La conciencia es esa puerta que podemos abrir para conectarnos definitivamente con quien somos en el Espíritu, en quien existimos en el Espíritu, en ese Cristo del que estamos hechos. Fuimos llamados a brillar, para eso necesitamos despertar. Despertar en nuestra conciencia de quién somos y de qué estamos hechos. Soy y existo en Cristo, de Él, de su esencia misma estoy hecho. Él es luz, por lo tanto, fui destinado a brillar y a encender la luz en la vida de mis hermanos. Mis hermanos, hoy a la mañana, mientras repasaba el texto, mientras estudiaba un poquito, miraba los originales. Hoy no hablamos mucho de los originales, pero mientras miraba el idioma original, el griego, el texto, y pensaba en la administración de hoy, tuve un lapsus de
no sé si de revelación, de inspiración, de qué. Y entiendo, Dios me sopló esto, una poesía a partir del pensamiento de esta mañana. Capaz que falta todavía para darle forma, pero se los quiero leer. El texto del apóstol Pablo termina diciendo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Necesitamos despertar. La poesía que escribí esta mañana, o estas líneas, no me animo a llamarle poesía, se llama Cuando Dios despertó. Lo quiero compartir con ustedes. Capaz que lo escribo por ahí y lo dejo subido. Cuando Dios despertó, Él hizo la luz, solo porque quiso hacerlo, solo porque Él y todo en Él es luz. No podía no hacerlo. Él se amó a sí mismo. Se amó con el amor que es esencia de todo lo que existe. Se amó porque Él es el amor. No podía no hacerlo. Él se perfeccionó a sí mismo y en su luz se vio amando con un amor que lo trascendió. Entonces se multiplicó, se materializó. La esencia se hizo sustancia y despertó. No podía no hacerlo. Hoy despierto yo, me pienso luz, me veo amor, me perfecciono a mí mismo, siendo su sustancia, su manifestación. Brillo y vivo por la luz y el amor en el que existo. Y despierto por quien en verdad soy. No podía no hacerlo. Necesitamos despertar a la realidad del espíritu, a la realidad de la esencia en la que somos y existimos. Mi oración, mi trabajo, mi compartir, este tiempo en que conectamos, nuestra comunión, mi compromiso de vida, es para que vos despiertes, es para que despertemos juntos a muchos otros que todavía duermen. Y el camino para que despierten, el camino es Cristo, su obra y la esencia de Él puesta en el corazón de las personas. Mis hermanos, los saludo, los abrazo. En ese abrazo fuerte les quiero de alguna manera transferir ese conocimiento tan extraordinario y profundo que hace que nos perfeccionemos a nosotros mismos. Ese conocimiento que es Cristo mismo, que nos unió, que nos conectó para activar nuestro espíritu y elevarlo a una nueva dimensión de la estatura de la plenitud de Él. Que tu experiencia sea la vida de Cristo hoy. Por eso nuestro compromiso íntimo con perfeccionarnos a nosotros mismos y entre nosotros. Te bendigo, Carmen. Hola, Silvia. ¿Cómo está Susana? Los últimos que he visto que se fueron sumando. Y nos veremos la semana que viene. Hasta acá el pasaje de Efesios y nuestro compromiso. Despertar. Dios desea iluminarlo todo. En tu vida resplandecerá la luz de Cristo y a través de tu vida, el que es la luz del mundo, brillará para alumbrarlo todo. Hasta la semana que viene. De mientras, les digo que esta tarde, a partir de las 19 horas de Reconquista de Argentina, vamos a tener nuestra celebración
el auditorio de ICB. Así que aquellos que están cerca los esperamos, ¿sí? Así que nos vemos ahí. Chau, chau.